¿Sabías que el chantaje emocional es una deuda que nunca se paga? Y este es justamente el tema del cual hablaremos hoy, aquí en tu TV de hoy a través de Tu Doc Emocional. Mi nombre es Ángel y como siempre te doy la bienvenida a este tema tan importante que seguro que te suena y lo has vivido. El chantaje emocional, por decirlo de alguna manera, es algo que afecta rotundamente las parejas, pero no solo las afecta, sino llega a un nivel de violencia, un grado de violencia importante que es necesario señalar. Es por eso que el día de hoy te traemos este tema que tiene que ver con reconocer primeramente que existen personas que es como si movieran hilos para poder efectuar su voluntad a costa de la voluntad del otro. Esto es peligroso porque podemos reconocer a personas que justo hacen o dicen cosas sintiéndose mal o diciendo que se sienten mal para que el otro haga o actúe de cierta manera tal cual como él lo pide. Por decirle algún ejemplo, podemos mencionar que en un momento en una relación de pareja podemos encontrar personas que dicen, oye, pues es que quedamos de vernos, es que pues ve cómo no me amas, pues es que ve que me ignoras. Y entonces justo todos estos elementos se van sumando a este concepto tan raro, tan cotidiano además, que tiene que ver con el chantaje emocional. Entonces, lo más importante es reconocer que existe. No se trata de ignorarlo o dejar pasar las cosas, se trata de reconocer que si tú eres una persona que estás viviendo algo similar donde el otro dice sentirse mal o dice vivir mal o dice reconocer que no le amas, que no le quieres, para que tú hagas o digas, incluso a costa de tu propia voluntad, es el momento para identificarlo. Y entonces, seguramente que te suena algo familiar cuando una persona dice, híjole, es que si no lo haces, habíamos quedado porque éramos pareja o habíamos quedado porque me amas y entonces si no lo haces no me amas o si no lo haces entonces no me quisiste y entonces una serie de mil cosas que se van sumando a esta idea, a esta característica de chantaje emocional. No solo podemos chantajear, como dicen por ahí, por mil cosas, cuestiones económicas, cuestiones de trabajo, sino más bien con cuestiones emocionales. Y esto por ese sentido, en ese sentido, es súper peligroso y es súper riesgoso. Lo más importante es que sepas que existe y que están estas dos vías. Hay que preguntarse también, ¿por qué estoy viviendo un chantaje emocional? Muchas veces una persona lo puede estar viviendo y puede reconocer incluso que, pues bueno, como ya lo ha vivido durante tanto tiempo, mejor ni moverle. Y entonces cuando nos acercamos a personas que están viviendo algo similar, algún amigo o alguna amiga, entonces reconocemos en ese instante que el otro lo está viviendo, pero no hace caso. Prefiere ignorarlo, prefiere dejarlo de lado, prefiere como si no pasara nada. Pero lo cierto es que sí pasa. Sobre todo porque el chantaje emocional justo rompe la barrera de una convivencia sana, rompe la barrera de la propia voluntad de la persona. Y entonces reconocemos a personas que actúan, que hablan, que dicen, que son, pero en función siempre de este otro, que es como si estuviera moviendo los hilos, si es como si estuviera moviendo un juego de ajedrez, donde si digo, si hago, entonces el otro, por consecuencia, va a hacer lo que yo diga. Pero lo más importante entonces es reconocer que esto existe y al existir necesitamos saber cómo remediarlo. Pero antes de pasar a eso me gustaría pasar a la parte del chantajeador. Si nosotros hablamos de la persona que es chantajeada, pues reconocemos que es una persona que tiene debilidades muy características que son reconocibles por ese otro y ese otro entonces las utiliza para sí mismo. Uno podría pensar que, bueno, esta persona es una persona malvada o es una persona caótica o es una persona que está loca, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que todo aquel que comete chantaje emocional frente a un otro, en realidad es una persona que tiene mucho miedo. Y tiene tanto miedo de estar existiendo o viviendo con el otro que tiene que recurrir a estas estrategias que ha aprendido para justamente ejercer su voluntad, porque si no, es como si todo se le fuera de control. Entonces, por eso es importante aquí reconocer que no se trata solo de alguien malo o alguien que está ahí con un caos, sino más bien es una persona que también está sufriendo, que también está viviendo cosas complejas, pero no sabe cómo remediarlas. Lo más importante entonces es que quitemos estos mitos, digamos, sobre las personas que tienen que ver más bien con una situación que están experimentando, pero sobre todo, y eso sí dejarlo muy claro,
cuando ya existe violencia, ahí no hay marcha atrás y entonces necesitamos señalarlo y hacer una pausa y poner mucho foco ahí, porque entonces ya pasa, digamos, lo cotidiano, ya pasa algo que es simplemente estar sufriendo por algo. Entonces, planteado esto, yo quisiera darte algunas recomendaciones, sobre todo si estás viviendo un chantaje emocional, que sé que no es fácil, que sé que incluso uno se siente como si estuviera atado de pies y manos, porque ya no sabes cómo ser en el mundo, porque siempre estabas en función de lo que el otro dijera bajo estas estrategias. La primera de ellas, que siempre nosotros decimos, que tiene que ver con reconocer que hay una situación compleja, reconocer que evidentemente estás viviendo un chantaje, que estás viviendo una situación que necesitamos remediar. Esa sería la primera, justo reconocer la que estás viviendo. La segunda y más importante es reconocer también cuáles son tus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que has dejado pasar, que has dejado ignorar, que incluso tienen que ver con cuestiones que te has creído a lo largo de la vida y que no tienen que ver con lo que en realidad eres? Por lo tanto, hay personas que con estas debilidades presentan dificultad para ejercer su voluntad, dificultad para poder remediar situaciones, para poder elegir, para poder tomar decisiones en ese sentido, y a partir de ahí necesitamos reconocer luego entonces que necesitamos llevar todas las acciones posibles para justo cambiar el modo, para poder saber que hay una alternativa, para saber que hay una opción y reconocer que si bien el chantaje emocional son una palabra rarísima, es más común de lo que crees. Y lo más importante es que implica a dos personas. Si una de ellas no está de acuerdo, ya sea la chantajeada o el chantajista, entonces la relación se rompe. Y es muy importante reconocer que tú tienes la voluntad y tienes la posibilidad para dejar de ser, en ese sentido, chantajeado por otro, porque el otro siempre va a tener esa deuda contigo y te lo va a hacer creer como algo real. Te vas a decir, es que tú me prometiste, es que tú dijiste, y es que si no, no me amas, y es que, como decíamos al inicio, es una deuda que nunca se paga. Por eso te invitamos a ti que reflexiones en qué momento de tu vida estás, qué estás viviendo, cuáles son las emociones, las situaciones que estás viviendo, para que a partir de ahora podamos reconocer que hay una alternativa, hay una vía, y qué mejor que hacerlo a través de medios, a través de espacios para el cuidado de tu bienestar, para el cuidado de ti misma, de ti mismo. Es por eso que estos espacios son tan valiosos, para que reconozcas que a través de este espacio, de tu TV de hoy, vas a poder tener mejores opciones, vas a poder encontrar alternativas y reconocer que son cosas que no solo te pasan a ti, sino a muchísima gente. Es por eso que te doy las gracias que estés acá con nosotros, una vez más, como siempre, en tu TV de hoy, a través de tu Doc Emocional. Y no olvides lo que siempre decimos: podemos estar bien, podemos creer que estamos bien, pero también podemos estar mejor. Nos vemos entonces en tu siguiente semana. ¡Hasta luego!